Ya está con nosotros Mireia Company. Mireia, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Un caso que ha causado consternación, indignación, porque siempre que vemos a una persona durmiendo en la calle, la verdad es que representa una vulnerabilidad, una desprotección total. Hay organizaciones que se encargan de ayudarles en la medida de lo posible, con mantas, con comida, pero en todo caso están a la intemperie, duermen en esas condiciones y justamente cuando descansaban sufrieron un ataque quienes lo hacen en el cauce del río Turia. Vamos a recordar este caso porque se saldó desafortunadamente con una persona muerta y otro más en que está grave. Vamos a poner en contexto, a terminar, mejor dicho, de poner en contexto a nuestra audiencia, porque es un caso que ha llamado la atención a nivel nacional e internacional. Así es, Jorge. Precisamente la semana pasada, el miércoles, un ciudadano que es de origen de Mali, sin mediar palabra, fue hacia el antiguo cauce del río Turia, donde hay unos puentes, donde debajo sí que es cierto que pernoctan, que duermen las personas que son sin techo, y directamente cuando estaban durmiendo, con una piedra de grandes dimensiones, les pegó en la cabeza, a la primera. Obviamente, en la primera persona, que era un ciudadano rumano de 56 años, murió. Y después hubo un segundo intento, porque sí que es cierto que él pensaba que lo había matado, y es que a otro sin techo, cerca de otro puente, intentó con los mismos medios, es decir, con esa piedra de grandes dimensiones, darle en la cabeza y lo dejó ahí. ¿Qué pasó? Que estaba mal herido, aún estaba consciente, pudo subir por una rampa hacia la estación de autobuses y pedir ayuda. Es decir, que a este segundo sin techo, a este segundo ciudadano, que era ciudadano español, por cierto, no son todos inmigrantes los sin techo aquí en España, sí que pues se le trasladó al hospital y se recupera favorablemente. Dice el informe, el último parte médico, estaba viendo por aquí, que aún está en el hospital y está en situación estable. Así es, eso son las últimas informaciones y que dicen pues que es grave porque obviamente es un ataque, digamos, con unas dimensiones de una piedra, más o menos lo han catalogado, de unos 30 kilos. Impresionante. Impresionante. Y que aún así pudo arrastrarse, que es una pendiente, para pedir ayuda. Estamos hablando de un joven de Malí que habría llegado a Italia. Ayer le consiguieron un documento. Estamos hablando de las personas que llegan sin documentación, sin identificación alguna. Tendría o tiene este joven que atacó unos 29 años, aunque hay quienes piensan que tiene más, una edad superior. Eso es lo de menos. Vamos concretamente a los hechos. Los registros de la prensa indican a que estaría a punto de vencérsele el documento y estaba desesperado y no sabemos por qué atacó a estas personas sin techo. Argumenta que le habrían robado, ¿no? Ese era el caso. Y estaba buscando incluso a otros ciudadanos africanos para atacarles. La pregunta que nos seguimos haciendo es ¿por qué atacó a estos si no había mediado palabra alguna? ¿Qué le pasa a este hombre? Pues aquí ya se está valorando si sufrió un brote psicótico, es decir, esto ya lo tendrá que ver los expertos, estos forenses, los psiquiatras forenses, a la hora del juicio, pero sí que se valora si cabe la posibilidad, porque no se entiende cuál es la motivación. ¿Es suficiente de que te hayan robado unos móviles para que tú ataques a otras personas que no tienen nada que ver? La verdad es que la pregunta no la podemos responder. ¿Es suficiente? ¿Es justificación? Obviamente no hay justificación para matar a nadie. Estuvo vinculado con ese trastorno y eso le hizo cometer, no saber tener la realidad alterada y atacar. Hay un hecho muy importante y es que después que él ataca a las personas en el río Turia, él va al centro de Valencia y ve que viene una patrulla de la policía y se entrega voluntariamente.
Claro, esta va a ser una de las claves, porque obviamente aquí va a jugar mucho la acusación y la defensa, ¿no? La defensa siempre va a decir que tuvo ese trastorno, pero que en ese momento de lucidez él recapacita y se entrega. Mientras que esa acusación, aquí lo que va a decir es que obviamente no tuvo ese brote, porque obviamente él se entregó voluntariamente. Entonces, Sí. aquí va a ser una de las claves que esto ya lo tendrá que resolver el psiquiatra forense haciendo todas esas valoraciones y presentándolas al juicio, porque obviamente ya nos estamos enfrentando, él se va a enfrentar a 2 delitos de asesinato, uno consumado y otro en grado de tentativa. Sí, Porque no son importante, él homicidios. confiesa, le dice a los 2 policías, Sí. he matado a 2 personas Sí, y los lleva hasta el río. así es. Él se piensa que al segundo también ha llegado a matarlo. O sea, fíjate aquí que está diciendo yo, asume como que con una piedra ha ido directamente a la cabeza para matarlos. Porque hubo una primera hipótesis de la policía que se estaban planteando si es que había cogido esas piedras y las había tirado desde encima del puente. Pero claro, cuando lo llevan y empiezan a reconstruir esos hechos, las circunstancias con la inspección ocular y con el presente, pues se dan cuenta de que no ha sido así, sino que directamente cogió las piedras, fue donde estaban durmiendo, a pegarles, a golpearles a la cabeza. Cuando se le lleve a juicio, ya no solo se va a valorar si tiene este trastorno de tipo psicótico, con el que se le podría rebajar incluso la pena, sino que también, como él confesó antes de que se iniciaran todas estas investigaciones en sede policial, se le va a rebajar más la pena. Es decir, que ya no hablaríamos de llevarla al máximo, sino que hablaríamos de menos de 15 años para el asesinato y para el intento de asesinato. Mireia Company es abogada forense y tiene mucho conocimiento sobre estos casos, así que se ve que este hombre no está bien, pero también puede ser una estrategia para desviar la atención de todo. De quien comete un crimen se puede esperar cualquier cosa, no podemos ser ingenuos. La valoración, ¿quiénes se la hacen concretamente? Para el brote psicótico pues se llamarán exactamente al psiquiatra forense, que a través de entrevistas, valoraciones, test, pues ya decidirán si en ese momento él era capaz de ver la realidad. Si él no la veía absolutamente, estaba nublado, como diríamos en ese argot, entonces aquí se podría decir que no va a ir a prisión, es decir, él no controlaba esa realidad. Si él era consciente, pero aún así sabía lo que hacía, se le podría rebajar esa pena. Encontramos que en algunas formaciones políticas inmediatamente empiezan a culpar a la inmigración y es importante tener en cuenta aquí en primera instancia que sí, efectivamente ha sido un inmigrante de Malí quien ha cometido el crimen, quien ha atacado, pero también se encuentra entre las víctimas, más la víctima mortal es otro inmigrante y de acuerdo con lo que reseña la prensa, él estaría furioso esa noche. Estamos hablando de la noche del martes, ¿no? Se habría cometido hace unos 8 días. Él estaba buscando incluso a unos paisanos porque pensaba que eran quienes les habían robado. ¿Por qué atacó a quienes dormían en ese momento y se encontraban de forma indefensa, sin tener la posibilidad de huir, de defenderse de ese ataque y de una forma tan cruel, ¿no? Es el interrogante que nos seguimos haciendo y vamos a ver qué dice entonces el psiquiatra forense. Pero en todo caso, independientemente, no lo podrán dejar en libertad porque, hombre, representa un peligro para la sociedad. Sí, ahora mismo está en prisión provisional, ya lo han enviado, porque obviamente representa, como bien dices, ese peligro y también tiene ese riesgo de fuga. Es decir, él no tiene arraigo en esta ciudad. Recordemos que solo llevaba 20 días aquí. Y estaba durmiendo también en el cauce del río Turia, es decir, era otro sin techo. Así es. Aquí en realidad hay cerca, se estima, la estimación que se hace es que hay 900 sin techo en toda Valencia. Que muchos sí que es cierto que pernoctan en el antiguo cauce del río y otros sí que están pues un poquito más dispersos, que ya encuentran pues donde pueden, en los bancos,
y en otros sitios, en otros rincones, ya tapados pues con lo que puedan, con esos cartones o con esas mantas que tú dices, pues que obviamente que hay asociaciones pues que se dedican a entregarles. ¿Quién les protege de una situación de esta? Porque desafortunadamente se puede repetir y no es el primer ataque. Recuerdo hace algunos años que un sin techo fue atacado e incendiado, murió incendiado a manos de unos jóvenes aquí en Valencia. Entonces, claramente son personas vulnerables. Sí, así es. Sí que es cierto que existen esos albergues donde pueden pasar unas determinadas noches. Sin embargo, también tienen un problema añadido. Primero, vamos a separarlo. Muchos de ellos tienen adicciones, que ese es un problema muy recurrente, que es uno de los perfiles que existe dentro de las personas sin techo. Existe pues también ese alcoholismo, como, a ver, lo podríamos entender perfectamente para pasar esas noches de frío. Entonces esto es un problema añadido y además muchos tienen esas mascotas que no se les permite, que los vemos a muchos que van con esos perros, esos gatos, que no se les permite esa entrada a los albergues. Entonces es un tema pues que es muy complejo lógicamente de solucionar. Yo quisiera saber si en este caso cabe una demanda más allá del agresor, si teniendo en cuenta que el agresor estaba en situación regular, ¿no? Sí. No sé si ese permiso de residencia que tenía en Italia le vale también para estar acá en España. Habría que mirar. Habría que mirarlo. Sí. Pero en cualquier caso, ¿cabe una demanda contra el Estado en este caso? No, en este caso no, porque obviamente es la propia persona la que ha cometido el crimen. ¿A quién se le tiene que responsabilizar? Obviamente a esa persona, a ese autor material. En este caso, a este ciudadano de Mali. ¿Y debe indemnizar a los familiares? Sí, claro. Se debería indemnizar a los familiares, pero sabemos que en este caso, pues obviamente va a ser insolvente. Y cuando la persona que agrede, que comete la falta, es insolvente, ¿quién responde? Ya nadie responde. Ahí terminan las cosas. Ahí acaba esa deuda. Bueno, entonces para concluir el tema, estamos pendientes de lo que diga el psiquiatra forense. Así es, para ver si estaba en un trastorno con un brote psicótico, se llamaría, o si no lo estaba. Y si era un brote psicótico total, que él no discernía esa realidad, no sabía lo que pasaba, o en el caso de que sí que supiera lo que pasaba, pero estaba afectado y se le rebajaría la pena. Decía en algún momento que hay voces políticas que inmediatamente empiezan a culpar, ¿no?, que esto pasa porque llegan los inmigrantes aquí, intentan inmediatamente pescar en río revuelto, pero conviene anotar que la inmensa mayoría viene aquí en busca de oportunidades de trabajo, de aportar con su mano de obra. La sociedad y las sociedades, mejor dicho, de ningún país es perfecta. Nunca estamos exentos de situaciones como esta. Y no solamente aquí tenemos un agresor que ha venido fuera del país, sino también a una víctima. Es una situación lamentable. Lógicamente, las instituciones tendrán que tomar atenta nota a ver qué se puede hacer sobre estos casos. Me decía que hay alrededor de 900 personas sin techo. Así es, esas son las contabilizadas más o menos aproximadamente aquí en Valencia. Es decir, ya servicios sociales pues tiene que empezar a trabajar para ver en qué les puede beneficiar para que salgan de esa situación de vulnerabilidad. Mireia, manera de conclusión, ¿qué podemos decir? Pues que obviamente se va a enfrentar pues a 2 penas de asesinato, una en grado de tentativa. En principio se mirará a ver si hay un brote psicótico, pero lo más normal es que se le rebaje un poco la pena, pero aún así se va a pasar pues una temporada en prisión. Mireia Company, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Lógicamente toda nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y vamos a estar atentos a la evolución de este caso.